Muchas gracias, presidente. La verdad que tengo muchas cosas para decir, voy a tratar de resumirlas, pero es un tema que venimos siguiendo y denunciando hace ya mucho tiempo. Desde que entramos a esta Cámara venimos denunciando la situación del sistema penitenciario en la provincia de Córdoba, la situación de sobrepoblación en la UCA, en Bower, la crítica situación en los lugares vinculados con la salud mental, el complejo Esperanza, y eso a lo largo de los meses que hemos estado acá no ha hecho más que agravarse. En este recinto, hace un tiempo atrás, instándolos a que traten la creación del mecanismo local de prevención de la tortura, una vieja deuda, decía que cada vez que postergaban el debate, eso se acreditaba en más muertes, en más situaciones de injusticia, de personas que están detenidas con condena, pero también de personas que son detenidas en la calle por situaciones de diverso tipo. Mencionaba ayer uno de los casos más injustos que ha conmovido a la ciudadanía de Córdoba, el de Ezequiel Castro, detenido porque la policía confundió a este chico con una persona a la que estaba persiguiendo por la comisión de un delito. Terminó detenido en el CPA y se lo devolvieron muerto a la familia. Mencioné el caso de Mariño, otro joven que en una situación similar, sin estar cometiendo ningún tipo de delito, es detenido por las fuerzas policiales y termina, entre comillas, ahogado con pan en el CPA de nuevo y se lo devolvieron a la familia en un estado prácticamente vegetativo. El caso de César Moreno, una persona también con un problema de salud mental, detenido por la policía en una panadería, que recibió golpizas que lo llevaron a la muerte. De estos casos, de los tantos casos que tiene Córdoba, el de César Moreno, terminó con imputaciones de torturas seguidas de muerte. Hay más de una decena de imputados entre personal de las fuerzas de seguridad y personal médico que debía atenderlo y no lo hizo. La trama de corrupción que está enquistada también alrededor del sistema penitenciario, donde tabulaban y le ponían precio no solo a la comisión de hechos delictivos como el ingreso de armas, por ejemplo a Bower, como el ingreso de celulares, las condiciones que usan muchos de los presos para delinquir, sino también tarifaban, por ejemplo, la asistencia médica, esa cúpula del sistema penitenciario que hoy está detenida. Estas situaciones que venimos denunciando hace mucho tiempo en Córdoba no son nuevas. Llevan mucho tiempo. Revisábamos en los antecedentes legislativos y nos encontrábamos con proyectos de la autoría de diversos legisladores de distintos bloques políticos. Allá en el año 2014, legisladores de su bloque, CID, después vino Fresneda, después vino el bloque del PRO, en distintos momentos parlamentarios pidiéndole a esta legislatura que cumpla con un mandato internacional que es la de crear su mecanismo local de prevención de la tortura. Y después el proyecto que presentamos desde nuestro bloque el año pasado, pero que fue acompañado por la firma de numerosos legisladores de distintos bloques políticos, incluso algunos aliados hoy al oficialismo, para que Córdoba tenga su mecanismo local de prevención de la tortura. Las situaciones de violencia se reputan por cientos. Por ejemplo, dijo el último informe que trajo el Comité Nacional de Prevención de la Tortura, que habían acreditado registradas, nota al pie, diciendo que además hay subregistro de esto, más de 1000 sujeciones en el sistema penitenciario, denunciadas como ilegales,
calificadas como tortura. 89 causas por tortura y delitos conexos en 10 años. 69 de ellas activas, 58 vinculadas a la policía, 7 al personal penitenciario, 3 al sistema penal juvenil. 4 muertes investigadas en estas causas por tortura, de los cuales 1, ya dije, tiene la calificación legal más grave, que es la de tortura seguida de muerte. 94 muertes en cárceles en Córdoba, en 3 años, un incremento en el promedio anual. La UCA y el anexo del complejo Esperanza y Bower, con situaciones de sobrepoblación que duplican la cantidad de personas que están allí alojadas. Esto trajo como correlato varias cosas, pero principalmente que la justicia en algún momento, cuando finalmente se animó a intervenir, declarara en distintos habeas corpus correctivos colectivos que había situaciones de violación de derechos humanos en el ámbito del sistema carcelario. Todo esto viene pasando en nuestra provincia, pero yo no quiero desoír lo que dijo recién el legislador preopinante, miembro informante de su bloque. Esta es la situación de la que partimos. Esta es la situación que fundamenta el proyecto presentado por la legisladora Fernández. En las razones que se invocan en ese proyecto de ley se hace mención a las situaciones que ocurren en contexto de privación de la libertad. En el proyecto también se mencionan las previsiones del sistema interamericano, se mencionan las leyes nacionales como la del sistema, la que crea la figura del procurador penitenciario, se menciona el caso de Mendoza, se menciona el caso de Salta. Hago una nota al pie ahí también para que lo advierta. Se cita una ley de Salta que está derogada, que fue reemplazada por una ley mejor que crea un mecanismo como el que exige la norma internacional. Voy a hacer a esto un poquito de historia más atrás de la que mencionó el legislador Chamorro. 1984 se aprueba en el marco de Naciones Unidas la Convención contra la Tortura. Argentina la firma, en 1994 pasa a tener jerarquía constitucional. 2002 el protocolo facultativo, OPCAT. Este protocolo facultativo, que para Argentina es obligatorio en su cumplimiento, que se deriva de un compromiso internacional del Estado argentino con Naciones Unidas, establece estándares en los cuales los Estados tienen la obligación, no la facultad, no la potestad, de crear sus mecanismos locales de prevención de la tortura. Nuestro país en 2012 sanciona su ley nacional, que toma todo esto, establece el estándar y crea el mecanismo nacional e insta a las provincias a crear su mecanismo local. Esta ley nacional, quizás acá hay un error de interpretación del legislador preopinante, incorpora dentro del mecanismo al procurador y crea en los estándares que exige el protocolo facultativo algo básico para cualquier mecanismo de control, que es que tiene que haber participación de la sociedad civil. Luego vinieron las provincias, dictando en cumplimiento una obligación internacional que no puede ser desoída, quienes empezaron a dictar sus legislaciones locales. 18 provincias, algunas con más, otras con menos, definiendo el diseño de su mecanismo local. Algunas con más dificultades para su implementación, para hacerlas efectivas. Mejores y peores ejemplos. Dentro de las 6 jurisdicciones que no tienen mecanismo está Córdoba. En numerosas oportunidades, el relator de Naciones Unidas contra la tortura le dijo al Estado argentino que estaban incumpliendo la convención porque no instaban a las provincias a dictar sus mecanismos. A Córdoba, por ejemplo. Lo mismo hizo el Subcomité de Prevención de la Tortura de Naciones Unidas, de esta convención que acabo de mencionar. Entre otras cosas, se dijo que debían exhortar
a las autoridades a que aseguren el funcionamiento y la efectividad pleno de los mecanismos locales de prevención de cada provincia, de conformidad con las obligaciones que incumben a la Argentina en virtud de tratados. El Comité contra la Tortura deben adoptar las medidas necesarias para completar sin demora el establecimiento de mecanismos locales de prevención en todas las provincias y garantizar que cuenten con los recursos humanos y financieros necesarios, que tengan autonomía funcional para cumplir el mandato del protocolo facultativo y garantizar la participación de la sociedad civil en el Sistema Nacional de Prevención de Tortura. Esto han dicho organismos de monitoreo de los tratados que gozan para nuestro país de jerarquía constitucional, es decir, están a la par que la Constitución, algo que he dicho un montón de veces. Argentina, Córdoba, está cometiendo una inconstitucionalidad por omisión cada vez que ignora este mandato convencional y constitucional de crear este mecanismo. Entonces es cierto lo que dice el legislador, que cuando nos enteramos que alguien del oficialismo estaba proponiendo la creación de una figura, un procurador, dijimos, bueno, quizás es la oportunidad para pensar un buen régimen. Quizás es la oportunidad para mirar algo de, por ejemplo, la provincia de Mendoza, o por ejemplo del Comité Nacional, que tiene ahí a su procurador, para que Córdoba finalmente cumpla con la creación de este mecanismo. Miramos los fundamentos de la legisladora en su proyecto y dijimos, bueno, quizás pueden recibir algún aporte. Lo hicimos contrarreloj. Acercamos todas las propuestas que nos parecieron que podían mejorar esta iniciativa para resolver un problema que es acuciante y que tiene que ver con las situaciones en contexto de encierro, no solo en las cárceles, sino en las comisarías, en los lugares vinculados con salud mental y en los lugares donde hoy están los adolescentes privados de la libertad. Teníamos alguna expectativa, no pasó. Nos encontramos ayer con un dictamen y quienes estuvieron en la comisión saben que fue cuanto menos bochornoso, presidente. Un dictamen que es una falta de respeto a toda esta historia que acabo de contar, que involucra a legisladores de su bloque también, que involucra a organismos de prevención de la tortura de Naciones Unidas, que además desoye abiertamente, de frente, las recomendaciones que el organismo nacional le ha hecho a la provincia de Córdoba en 3 oportunidades. El Comité Nacional de Prevención de la Tortura vino en 2018 en su primera inspección. Vino a visitar los contextos de encierro en Córdoba y a señalar las violaciones que allí se estaban realizando a protocolos internacionales que prohíben la tortura. Hizo recomendaciones después a los poderes, al Tribunal Superior de Justicia, al Poder Ejecutivo y a la legislatura. No pasó nada. Vinieron de nuevo en una segunda inspección, porque este Comité Nacional de Prevención de la Tortura tiene las facultades que le da la ley, el protocolo facultativo y la Convención Internacional de Prevención de la Tortura para entrar a visitar las cárceles, para hacer entrevistas, para relevar y saber qué es lo que está pasando, para reunirse con los familiares de todos estos casos de muertes dudosas, que como quedó acreditado en la causa judicial tienen autopsias incompletas, informes médicos a los que les faltan fojas, situaciones de absoluta irregularidad que están contando con el acompañamiento de organismos que van a llevar esas causas ante los tribunales internacionales si hiciera falta. Volvieron a reiterar las mismas observaciones. Dijeron, en Córdoba hay sujeciones que son ilegales. Falleció una mujer en el Neuro atada, esposada a una camilla a la que estuvo durante 9 días. Terminó falleciendo. 2024 volvió el comité. El informe de esa última inspección lo recibimos este año. El informe de esa inspección
lo recibió en privado el ministro de Justicia, lo recibió también el Tribunal Superior de Justicia y lo recibimos en la Comisión de Seguridad junto con la Comisión de Derechos Humanos. Allí, legisladoras del oficialismo, la presidenta de la Comisión de Seguridad, se comprometieron a crear para Córdoba este mecanismo de prevención de la tortura. Del mismo modo que un año antes lo había hecho Julián López en los medios de comunicación después de una audiencia que había tenido donde se denunció el incumplimiento de la provincia de Córdoba. Dijo, el proyecto ya está, en 10 días entra a la legislatura. Esto fue en agosto del año pasado. Se burlaron en la cara de esas familias. Se rieron en la cara de las personas que vienen trabajando con responsabilidad, con tecnicismo, de manera apartidaria, por garantizar que se cumpla la Constitución Nacional, la de Córdoba y sus tratados. Pero nada de todo eso que hicieron es tan grande ni tan obsceno como el despacho que hoy están trayendo a este recinto. Nada de eso es tan grande ni tan obsceno como lo que hoy pretenden aprobar. Porque quieren hacer de cuenta que, porque no es cierto que acá hay una confusión de los organismos y que alguno está planteando, no es cierto, se dijo ayer, la frase era algo así como, capaz que no la cito bien, lo perfecto es enemigo de lo posible, algo así, enemigo de lo bueno y de lo posible, y como una justificación de, bueno, podemos esto. Yo pregunto, ¿por qué pueden esto y no pueden lo otro? Y voy a comparar ahora las diferencias principales que tienen los dos dictámenes. El dictamen que ustedes están proponiendo, que es el que dicen es lo posible, porque uno podría decir, bueno, lo posible puede tener que ver con un contexto de restricción presupuestaria, donde dicen no podemos seguir creando más cargos, no podemos seguir financiando algo, vamos a intentar crear un comité pequeño, austero, ad honorem. ¿No? Podría haber pasado eso. Eso podría haber tenido que ver con el contexto. Ahora dicen, esto es lo posible. Lo posible para ustedes tiene un costo de por lo menos de 1.000 millones. Ustedes dicen lo posible y crean un procurador en la órbita del Poder Judicial cuando ningún procurador de la Argentina está en la órbita del Poder Judicial. El procurador penitenciario de Mendoza, el procurador penitenciario de la Nación, cuya responsabilidad es inspeccionar las cárceles federales y los presos federales de toda la Argentina, incluyendo los que están acá y que les han dado también algunos habeas corpus correctivos. Ese procurador penitenciario es un órgano de control. ¿Dónde están los órganos de control? La naturaleza jurídica de los órganos de control, presidente, está inserta en los poderes legislativos. Quizás ustedes, que están teniendo cada vez más una vocación monárquica y monástica, confunden los límites y piensan que esta legislatura es una mayoría automática para convalidar los caprichos del Ejecutivo. Y no entienden que esta legislatura tiene un rol central de control y contrabalanceo de los otros poderes. Por eso las procuraciones penitenciarias son órganos que tienen autonomía y autarquía insertos en la órbita de los poderes legislativos. ¿Para qué? Para que denuncien lo que el ministro de Justicia no ve, que es el que nombra y el que pone a los funcionarios del sistema carcelario, que es el que nombra a los funcionarios de la CENAF que tuvieron a los pibes hacinados en el complejo Esperanza, que es el que nombra también el gobernador a los funcionarios que están a cargo de los espacios de salud mental, donde hoy una persona que es ministra, que fue una férrea opositora, se encargó de denunciar el estado de los lugares de detención de personas
con problemas de salud mental. Entonces, los procuradores, con esa autonomía, pero insertos en el órgano de control que es el Poder Legislativo, denuncian a los funcionarios del Ejecutivo, al gobernador si hace falta. Denuncian también la inacción de los fiscales que no actúan de oficio, cuando debieran, de los jueces que son timoratos al momento de dictar los habeas corpus correctivos y que recién se abre el grifo de Córdoba cuando un juzgado federal, una Cámara Federal, que no tiene asiento acá, se anima a decirle a Córdoba, che, la situación es inaceptable. Recién cuando pasó eso, bueno, hubo algunos jueces valientes, como la jueza Horta Córdoba, que dijeron hay que conceder estos habeas corpus. Un procurador tiene que estar ahí para denunciar eso. Tiene que estar ahí para venir a la legislatura también a decirle a los legisladores, faltan normas, faltan reglamentaciones, falta mecanismo de monitoreo. Para decirle a Córdoba, por ejemplo, que es inconstitucional tener encerrado a un pibe de 12 años. Cosa que ha ocurrido, que puede ocurrir con el marco normativo que tienen en las manos. Entonces, la primera gran diferencia es que las procuraciones no son órganos que dependan del Poder Judicial, porque fíjense el contrasentido, e incluso con esa legitimación procesal que le agregaron ahora, es un contrasentido porque está dentro del Poder Judicial. Va a interponer la acción contra el fiscal que debería estar actuando de oficio, contra un defensor que debiera haber actuado en defensa de esa persona privada de la libertad. No funciona el sistema así. Por eso, los funcionarios del Poder Judicial, muchos de ellos están diciendo por lo bajo, por lo alto, en silencio, en voz alta, esto es inaceptable. Pero no queda ahí la diferencia, presidente. Lo primero y lo repaso. La figura de usted toma un procurador, se intentan esconder atrás de la ley nacional que mencionó Chamorro, pero que no dijo que ese procurador está en el ámbito del Poder Legislativo. Tampoco dijo que ese procurador lo elige una comisión bicameral por un procedimiento de concurso público de antecedentes y que eleva una terna para que sea el Congreso el que lo ratifique. Tampoco dijeron eso, porque eso sería incompatible con lo que ustedes están haciendo, que es crear un procurador en el ámbito del Poder Judicial, designado a dedo por el gobernador, donde los requisitos ni siquiera se animaron a tener que tiene que tener probidad ética, que tiene que cumplir estándares éticos y morales, que den cuenta de que es idóneo para el cargo, esa idoneidad moral de la que hablaba Sagüez hace mucho tiempo atrás. Ni siquiera ponen eso. Lo propone el gobernador, lo aprueban acá con una mayoría y listo. Ningún concurso público de antecedentes. Por eso el comunicado de la Asociación de Magistrados, que dice que se manifiesta claramente en contra de esta iniciativa, entre otras cosas porque no hay un concurso público para seleccionar a estos cargos. Segunda diferencia, entonces, no está en la órbita del Poder Legislativo, no tiene un concurso público para acceder. Tercero, el sueldo. Yo de verdad me pregunté estos días, me pregunté cómo les da la cara para en este contexto venir a crear esto y decir que este procurador, que va a ser el único de la Argentina con estas características, va a tener un sueldo equivalente al del vocal del Tribunal Superior de Justicia, que por lo que supimos, preguntando por fuera, porque ni sus declaraciones juradas ni los recibos son públicos, oscilan los 12 millones de pesos, que me dicen 15, 10, no sabemos. Pero oscilan los 12 millones de pesos para el procurador. Ni el fiscal general, ni en la ley que creó el Ministerio Público de la Defensa se animaron a tanto. Dos órganos, uno de ellos constitucional, el otro también una vieja deuda que tenía Córdoba, que tienen la responsabilidad de conducir un cuerpo enorme de fiscales adjuntos,
de fiscales, de fiscalías especializadas, que hoy escuchábamos en la audiencia pública para la designación del fiscal general, cosa que no va a tener este procurador, porque ni siquiera tampoco lo incorporaron para que tengamos la oportunidad de ir a una audiencia pública cuando den a conocer cuál es el nombre. Dijeron que la Fiscalía recibe en orden de 350.000 causas. Hablaban también de la falta de transparencia, que no está clara cuánto de eso pudo prosperar. Pero fíjense, para ese volumen de cargos hay un fiscal general, 4 adjuntos y esa estructura de fiscalías y fiscalías especializadas. Ahora, esto para los 17.000 presos, porque dejaron afuera salud mental, dejaron afuera adolescentes privados de la libertad, va a tener una estructura jerárquica igual para conducir ¿qué? Abajo nada. ¿O sí? Y abajo va a tener algo que justifique semejante estructura, ya no son 1.000 millones. Ya es mucho más. Esa herramienta que ustedes proponen, además, es tan obsceno que cuesta explicarlo. No les alcanzó con eso de decir que va a tener, es decir, tiene menos responsabilidad que el fiscal general, pero va a cobrar igual que un vocal del TCJ. Tiene menos responsabilidades, va a cobrar igual, va a tener carácter vitalicio. Los 2 procuradores que mencionó el legislador Chamorro, Mendoza y el Nacional, duran 5 años en sus funciones. ¿Por qué? Porque es un órgano de control. Puede ser reelecto una vez. ¿Por qué? Porque es un órgano de control. Y si los órganos de control se quedan de por vida, se corrompen, pierden la capacidad de ser mecanismos de contrapoder. Y así pasa con los que miremos, Auditoría General de la Nación, entre otros. No les alcanzó con eso. No les alcanzó con crear una cosa tan sui generis que es, alguien dijo, no sé, el otro día hablaban del mal gusto, ¿no? Una cosa que es imposible de describir. Un procurador adentro del Poder Judicial con sueldo del TCJ, vitalicio, pero además con jubilación de privilegio. No se pusieron ni colorados ayer los legisladores del oficialismo cuando firmaron el dictamen, que en uno de sus artículos incorpora el derecho de este procurador general y sus adjuntos a gozar de una jubilación de privilegio equiparable a la del vocal del TCJ con 4 años de aporte. Con 4 años de aporte, la persona que pase por este organismo se va a quedar con una jubilación de privilegio, la que se le corresponda con ese salario de 12 millones de pesos. Y después el legislador propinante, con el cariño y el respeto que le tengo, pero con, me sale otra palabra que cara de piedra, vienen a hablar de emergencia jubilatoria y de topear las jubilaciones más altas. Acá están creando un régimen especial de jubilaciones de privilegio para estos cargos que no son de naturaleza judicial en ningún lugar de la Argentina, que nadie exige, ni pide, ni dice, ni recomienda que así lo sean, y que todas las buenas prácticas para la lucha contra la tortura dicen que no tiene que estar ahí. Porque para eso están los fiscales que tienen que acusar y los jueces que tienen que juzgar. Pero si esto no fuera suficiente, además de crear el procurador general con todos estos superpoderes, con este carácter vitalicio que entra por la ventana y se queda para siempre, o por lo menos hasta que junte los 4 años y se lleve la jubilación a su casa, si esto no fuera suficiente, además crean 4 cargos adjuntos. Lo mismo que tiene la superestructura del Ministerio Público Fiscal para instar la acción penal por todos los delitos que se cometen cada día en la vía pública o contra la propiedad o de la naturaleza que sean.
Tiene la misma estructura que tiene el Ministerio Público de la Defensa para atender a las causas de todas las personas de la provincia de Córdoba. La misma estructura funcional, casi la misma, porque encima le crean 2 secretarías técnicas especializadas que no las tienen por ley con ese rango, tampoco los otros 2 organismos. El proyecto original hablaba de 3. Una de ellas era una procuración adjunta especializada. En la comisión alguien dijo, bueno, pero debería haber un adjunto especializado para ir a inspeccionar las cárceles de mujeres. Dijeron, bueno, vamos a crear 4 entonces en atención a esa sugerencia. Cuando llegamos ayer a la comisión estaban los 4 cargos, pero no había ningún adjunto especializado en nada. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué necesitan esa estructura? No dieron ni una sola explicación que lo pueda justificar. La ley nacional tiene un procurador adjunto, un procurador general y su adjunto. La ley de Mendoza tiene un procurador general y su adjunto. El proyecto que tiene San Luis lo mismo, el proyecto que tiene Cava lo mismo. Nadie en ningún lugar de la Argentina tiene un organismo de esta naturaleza, con este nivel de privilegios, para algo que además no va a poder hacer desde ahí. Le quitaron además, bosquejaron en algún momento un buen artículo de control y rendición de cuentas, después lo quitaron, bosquejaron un intento de una comisión especial más o menos equilibrada. Después lo único que hicieron fue armar una comisión que va a ser un reflejo de una recontra mayoría automática del peronismo de Córdoba para que nada pase. Fíjense, pusieron mayoría, minoría y primera minoría, pero después dijeron el presidente de Legislación General de Asuntos Constitucionales, de la Comisión de Seguridad, y después dijeron de Derechos Humanos. De ahí hay 3 y 1. 3 del oficialismo, 1 de la oposición. ¿Ah? Yo quiero, presidente, en un contexto donde se está discutiendo afuera. Ayer tuvimos en esta legislatura la presencia de jubiladas que trajeron la iniciativa popular, que debería estar tomando estado parlamentario en el día de hoy. Irá a las comisiones para su discusión y tratamiento. Vinieron a traer esta iniciativa con mucho esfuerzo, al rayo del sol, no las dejaron entrar, tenían una nómina de las personas, no las dejaron entrar para recuperar su 82% móvil, el derecho a saber qué pasa con la caja, etc. En ese contexto están creando estas jubilaciones de privilegio. En el contexto donde los trabajadores estatales marcharon con sus gremios antes de ayer para manifestarse contra ese 4% artero que entró allí en la discusión presupuestaria para el aumento de los aportes. En ese contexto, no es que vaya a fundir a la caja, porque usted, presidente, tuvo un cruce con algunos periodistas, no es que vaya a fundir a la caja esto, pero es inmoral, es cruel. Que cuando la mayoría de los jubilados está allá afuera y dicen no llegamos a fin de mes, nos estamos muriendo de hambre. Ustedes creen un órgano cuyo financiamiento de mínima equivale a 4.000 jubilaciones mínimas. ¿Cómo les da la cara para hacer eso? Para mí es indefendible. Hice el esfuerzo de intentar entender los argumentos, no los entiendo. Voy cerrando, presidente. Nuestro dictamen obviamente lo que hace es toma las recomendaciones. No fuimos ninguno iluminados cuando hicimos ese proyecto. Miramos las otras provincias, miramos lo que el Comité Nacional de Prevención de la Tortura le había dicho a Córdoba en 3 oportunidades. Miramos los estándares que vienen del protocolo facultativo de Naciones Unidas. Miramos la sugerencia del relator de Naciones Unidas, lo que estaba pasando en las cárceles, lo que estaba pasando en el Complejo Esperanza y en el neuro. Y propusimos un proyecto que es el que hoy traemos, que es la creación del mecanismo local de prevención de la tortura, que es más austero, que es más efectivo y que garantiza la participación de la sociedad civil. Que es lo que piden los organismos y los estándares internacionales, y que no crea cargos para repartir entre los amigos que se están quedando sin trabajo o entre los que están enojados por las decisiones que están tomando.
Un organismo que crea un comité de inspección, de monitoreo, de fiscalización, integrado por representantes de los tres poderes, sí, pero también por la sociedad civil y las universidades, con facultades como la tienen por lo menos 15 provincias, con legitimación activa para ir a la justicia y exigirle a los fiscales y a los jueces que hagan lo que tienen que hacer. También nuestro dictamen propone la creación de un consejo consultivo, algo que viene de estos protocolos, también del protocolo de Minnesota, que es garantizar la participación de la sociedad civil. Hay varios siguiendo este debate, entre ellos el papá de Ezequiel Castro. Una de las personas que comenté al comienzo de mi exposición, que fue asesinada en un contexto de encierro en Córdoba, que todavía está atrapado en una maraña judicial junto a su esposa, buscando que se investigue y que se haga justicia, que se cambien los protocolos internos, que se garantice la seguridad de las personas, de todas. De su hijo que era inocente, 21 años. Lo mataron. Esas familias, después de que eso pasó, dedicaron su tiempo, su vida a pelear para que se haga justicia. Como Sole, la mamá de Blas Correa, hizo lo mismo. Hicieron de su dolor una causa para que Córdoba sea mejor. A esas familias es a las que ustedes le están faltando el respeto. A esas familias es a las que se les ríen en la cara. Cierro, presidente, diciendo, recibimos en el transcurso del día, hubieran sido probablemente muchas más si el debate no hubiera tenido la velocidad que tuvo este. Ojalá hubieran tenido una centésima parte de esta velocidad para tratar el mecanismo local de la tortura que el año 2014 duerme en esta legislatura. Ojalá hubieran, aunque sea paso de tortuga, decidido tratarlo y no cajonearlo, como lo hizo la presidenta de la Comisión de Seguridad cuando quitó el giro en una sesión a la Comisión de Derechos Humanos para evitar, para bloquear que avance y lo que sabemos que fue un secreto a voces, evitar que la sociedad civil participe, controle, inspeccione y denuncie lo que está pasando en la complicidad también del poder político. Decía, presidente, para cerrar, las tres notas que recibimos, la de la Asociación de Magistrados. Ayer algunos decían, no, porque hay la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales, la que habla en representación de los funcionarios judiciales de la provincia de Córdoba. Le mandó una nota, hizo un comunicado institucional diciendo, primero que justifica un debate más amplio, y luego dijo, asimismo, manifiesta su desacuerdo con la propuesta de creación de cargos vitalicios de la mayor jerarquía, similar a los miembros del TCJ, Defensor General y Juez de Primera Instancia, sin concurso de oposición y antecedente, lo que conspira contra la idoneidad e independencia que deben ostentar quienes se han designado en tan alta función. La Asociación de Magistrados, presidente, la Red de Organizaciones y Derechos Humanos de Córdoba, la Red por los Derechos Humanos en Contexto de Encierro y el CELS, un organismo de reconocida trayectoria en materia de derechos humanos, hicieron llegar una nota que dice que, en definitiva, voy a la síntesis, que vivimos un incremento de la violencia institucional en contextos de encierro y eso se ve reflejado en las recientes imputaciones en el caso Moreno. 8 personas imputadas por torturas seguidas de muerte y detenciones a 10 por malos tratos y tortura en un interno trans. Las 10 guardias de cárceles mujeres que también están detenidas. El caso que detona esta reacción en teoría. Dicen, en lugar de dar cumplimiento a esta obligación internacional, se crea un nuevo organismo, Procuración Penitenciaria con cargos vitalicios y una comisión consultiva con mínima participación de la sociedad civil que de ninguna manera cumple con esta obligación. Sigue la nota, es bastante más larga, la tiene usted en su poder porque está dirigida a la legislatura de Córdoba. Y finalmente, el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura en pleno, toda su representación, todos los comisionados,
firmaron hoy a la mañana una nota que nos hicieron llegar cerca de las 12 del mediodía, informe de firma conjunta, dice, se refiere el comité órgano rector del Sistema Nacional para la Prevención de la Tortura. Toman conocimiento, digo, para no ser sesgada, voy a hacer un segundo más larga, pero no quiero ser sesgada. Dice, en primer lugar, corresponde saludar el impulso legislativo orientado a fortalecer la protección de los derechos de las personas privadas de la libertad. Pulgar arriba. Luego dicen, sin perjuicio de ello, el diseño institucional previsto en el proyecto presenta importantes inconsistencias respecto de las obligaciones asumidas por la República Argentina al ratificar el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura. Tampoco se adecúa a los lineamientos establecidos por la ley nacional ni a las recomendaciones emitidas por este Comité Nacional. Luego dice, no daría cumplimiento a la obligación internacional del Estado provincial de constituir su mecanismo local de prevención, manteniendo así el incumplimiento señalado reiteradamente por diversos órganos internacionales de derechos humanos y por este mismo Comité Nacional. Luego enuncia las cosas en las que no corresponde, porque tiene una competencia restringida, porque no tiene independencia funcional, porque la Comisión Especial no garantiza la participación ciudadana y es eminentemente institucional, viola los principios de París y la recomendación del Comité Nacional, porque no es público, transparente, participativo, inclusivo los procedimientos de selección, etcétera, etcétera, etcétera. También cita las veces que los órganos internacionales se han referido a los incumplimientos de las provincias en la creación de estos mecanismos. Mire, presidente, ustedes pueden hacer con sus votos lo que quieran. Quizás aprobar esta norma. Lo que de seguro no van a hacer es resolver el problema que tiene Córdoba con la prevención de la tortura. De lo que de seguro no van a hacer es cumplimentar con los estándares internacionales, dar cumplimiento a lo que exige el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, mejorar la situación de los presos federales. ¿Qué sí van a hacer si aprueban esta ley? ¿Qué sí van a hacer? Van a crear una superestructura millonaria, vitalicia, con jubilaciones de privilegio, sin control, designada a dedo por el gobernador Yarlora. Si explicitan que esa es la finalidad de la iniciativa, si explicitan que lo que ustedes están queriendo es acomodar amigos del poder que están incómodos donde están, y lo que están queriendo hacer es colonizar de a poquito, como dije hoy más temprano, al Poder Judicial de la provincia de Córdoba, con nosotros no van a contar. Y de seguro también van a recibir el repudio de la ciudadanía de Córdoba, asfixiada por la presión impositiva, asfixiada con jubilaciones de miseria, con el incumplimiento de la manda constitucional del 82% móvil y con recortes que se avisoran de acá a fin de año. Yo apelo con respeto, con todos los argumentos jurídicos que pudimos recolectar contrarreloj, a que recapaciten, a que vuelvan este tema a comisión y a que no avancen a consolidar un nuevo atropello grosero, obsceno en la provincia de Córdoba. Ojalá, presidente, no sean ustedes otra vez el ejemplo de los que vienen por todo, porque la historia ha mostrado que cada vez que quisieron hacer eso, terminaron presos y detenidos. La historia de Córdoba les va a pasar factura a cada uno de los abusos de poder que están cumpliendo, que están haciendo y que están convalidando con los votos de ustedes en esta legislatura. Nada más.